mundo se derrumba. El caos llega sin avisar. Te traicionan, te despiden, te gritan, te abandonan. Sientes esa descarga de adrenalina en el pecho, ese impulso de gritar, de romper algo, de desaparecer. Y sin embargo, ¿qué pasaría si no reaccionaras? ¿Qué sucedería si tu mente, en lugar de incendiarse, pudiera permanecer en silencio? Nos han entrenado para la reacción, para levantar la voz, para correr, para atacar o huir. Pero no nos han enseñado lo más importante, la pausa, el espacio sagrado entre lo que sucede y lo que decidimos hacer con eso. Allí, en ese segundo invisible, es donde vive tu libertad. Y también tu poder. El caos no es el enemigo. El caos solo es un espejo. Te muestra lo que hay dentro de ti. Cuando todo está en calma, cualquiera puede parecer equilibrado. Pero cuando el mundo arde, es cuando tu verdadera fortaleza mental, o su ausencia, queda al descubierto. Y eso, precisamente, es lo que vamos a entrenar hoy. Esta no es una charla de autoayuda ni un mensaje motivacional vacío. Este es un camino. El camino del estoicismo práctico, una filosofía forjada hace más de 2000 años, pero más vigente que nunca. No se trata de fingir que nada duele. Se trata de dejar de ser esclavo del dolor. Piénsalo. ¿Cuántas veces reaccionaste con ira y luego te arrepentiste? ¿Cuántas decisiones tomaste en el calor del momento que luego destruyeron relaciones, oportunidades o tu propia paz mental? La reacción inmediata es, muchas veces, una rendición automática. Cedes el control a la emoción. Pierdes el mando de tu vida. Pero si logras hacer una pausa, aunque sea de un segundo, si logras no reaccionar, habrás ganado una de las batallas más difíciles del ser humano, la batalla interna. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los grandes exponentes del estoicismo, escribió: si te duele por fuera, resiste; si te duele por dentro, transforma. Y esa transformación comienza cuando comprendes que no necesitas reaccionar ante todo. Que puedes observar sin ser arrastrado. Que puedes sentir sin perder el equilibrio. En este viaje, vas a descubrir cómo entrenar esa mente. Cómo desarrollar una fortaleza emocional que no depende del silencio exterior, sino del silencio interior. Porque, al final, el mundo no dejará de ser caótico. La vida seguirá dándote pruebas. Las personas seguirán decepcionándote. La incertidumbre seguirá acechando. Pero tú puedes cambiar. Puedes convertir tu mente en una trinchera. Puedes construir una calma tan sólida que ni las tormentas más violentas puedan atravesarla. Pero no será fácil. No será rápido. Esto no se trata de repetir frases bonitas en el espejo ni de fingir optimismo. Se trata de filosofía vivida, de confrontar tus impulsos, de entrenar tus pensamientos como si fueran músculos. Porque lo son. Para entrenar la mente y aprender a no reaccionar ante el caos, primero debemos entender qué significa realmente reaccionar. Reaccionar no es lo mismo que responder. Reaccionar es automático, impulsivo, inconsciente. Es el grito que lanzas sin pensar. Es la puerta que azotas. Es el mensaje que escribes con rabia. Es el basta que lanza tu sistema nervioso antes de que tu razón tenga tiempo de intervenir. Responder, en cambio, es deliberado. Es consciente. Es una acción que nace no de la emoción, sino de la comprensión. Responder requiere entrenamiento. Y ahí está la clave. La mente necesita disciplina tanto como el cuerpo necesita ejercicio. En el estoicismo, esta disciplina mental se entrena a través de 3 pilares fundamentales: percepción, acción y voluntad. Y todo empieza por la percepción. Lo que ves, lo que interpretas, lo que crees que está pasando. Imagina que vas caminando por la calle y alguien te empuja. No te pide disculpas, te mira con desprecio y se va. Tu impulso inmediato será reaccionar. Tu mente te dirá: qué falta de respeto, ¿quién se cree que es? Pero detente un segundo. Pregúntate, ¿qué sé realmente de esta persona? ¿Y qué pierdo si le doy mi paz mental? Tal vez esa persona acaba de recibir una noticia devastadora. Tal vez está cargando con un dolor que tú no ves. Tal vez simplemente está atrapada en su propio caos. ¿De verdad quieres hacer suyo ese fuego? ¿De verdad quieres poner tu calma al servicio de su desequilibrio? Marco Aurelio decía: el alma se vuelve igual a aquello en lo que se ocupa. Si te ocupas de la ira, te conviertes en ella.
Si te ocupas de lo externo, te haces esclavo de ello. Pero si decides ocuparte de tu centro, entonces eres libre. Porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo cuando el mundo se descontrola. Y aquí llegamos al segundo pilar, la acción. En lugar de reaccionar, actúa con virtud. ¿Qué es actuar con virtud? Es actuar con justicia, con templanza, con sabiduría. No se trata de ser débil. Se trata de ser fuerte de la forma más difícil, fuerte sin perder la calma, fuerte sin necesidad de imponerse. Epicteto, otro gran estoico, vivió como esclavo, sin libertad física, sin derechos, sin comodidad. Pero fue libre porque jamás permitió que el mundo gobernara su mente. Enseñó que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y eso es todo lo que necesitas para recuperar el control de tu vida. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? En un mundo donde todos gritan, tú eliges el silencio. En una época donde todos reaccionan, tú decides responder. En una sociedad que valora la velocidad, tú eliges la pausa. Eso es valentía. Eso es poder. Ahora llegamos al tercer pilar, la voluntad. No basta con comprender ni con actuar bien una vez. Debes mantenerte firme. Porque el caos no es un evento aislado, es parte de la vida. Tendrás semanas de calma, y luego, sin aviso, llegará la tormenta. Y cuando eso pase, si has entrenado tu mente, si has cultivado la voluntad, entonces no te quebrarás. Porque la voluntad es la raíz que te ancla cuando todo alrededor se mueve. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no entrenan su mente porque, en el fondo, prefieren ser víctimas. Es más fácil decir el mundo me arruinó que preguntarse por qué reaccioné así. Es más sencillo culpar al otro que enfrentarse a uno mismo. Pero tú no estás aquí por lo fácil. Estás aquí porque quieres construir algo más profundo. Por eso, a partir de este momento, empieza a observar tus reacciones. No trates de cambiarlas todavía. Solo obsérvalas. Pregúntate, ¿qué emoción hay detrás? ¿Qué necesidad no satisfecha está gritando dentro de mí? Y, sobre todo, ¿esta reacción me representa o me traiciona? Porque, como diría Séneca, lo que domina tu mente, domina tu vida. Y si tu mente está llena de impulsos, emociones no procesadas y rencores, entonces vivirás como un reflejo del caos. Pero si tu mente está entrenada, si sabes observar antes de actuar, entonces ningún caos será capaz de dominarte. Hoy, vas a comenzar a entrenar la parte más poderosa de ti. No tus palabras, no tu cuerpo, sino tu respuesta, esa pausa, ese instante, esa decisión. Y cuando domines eso, dominarás el caos. Para entrenar la mente a no reaccionar, necesitas comprender la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Esta es quizás la enseñanza más importante del estoicismo, y la más difícil de aplicar. Pero también es la más liberadora. Epicteto lo dijo de forma clara, algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa frase, aunque sencilla, encierra un universo entero. Lo que depende de ti son tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu carácter. Lo que no depende de ti son los demás, sus opiniones, sus decisiones, sus actos, los accidentes, el clima, el pasado, incluso la muerte. Y sin embargo, ¿dónde pones la mayoría de tu energía? En aquello que no depende de ti. Te consumes pensando en lo que otros dijeron, en lo que no hiciste, en lo que pudo haber sido. Reaccionas a cada opinión como si tu valor dependiera de eso. Te estresas por resultados que no puedes controlar, y te sientes fracasado cuando la realidad no se alinea con tus expectativas. Pero ahí está la trampa. Estás luchando una batalla imposible, una guerra que nunca vas a ganar. Porque nadie puede controlar el mundo. Pero tú puedes controlar tu mundo interior. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, los rayos caen, la lluvia te golpea. No puedes detener la tormenta. Pero puedes decidir cómo caminar bajo la lluvia. Puedes elegir si te enfocas en el miedo o en tu siguiente paso. Puedes decidir si avanzas o te paralizas. Y eso es lo que realmente te define. Aquí entra un concepto central del estoicismo, la dicotomía del control. Aplicarla no es resignación, es sabiduría. No se trata de rendirte ante el mundo,
sino de aceptar la realidad con firmeza para poder actuar con claridad. Cuando comprendes lo que no puedes controlar, dejas de gastar energía en lo inútil. Y entonces, toda tu fuerza se dirige a lo esencial, tu actitud, tu respuesta, tu crecimiento. ¿Alguien te criticó injustamente? No puedes controlar eso. Pero puedes controlar si te lo tomas como un ataque o como una oportunidad de practicar la templanza. ¿Perdiste una oportunidad laboral? No puedes volver atrás. Pero puedes elegir cómo transformar esa pérdida en aprendizaje. ¿Estás rodeado de caos, malas noticias, traiciones, incertidumbre? No puedes detener el ruido del mundo. Pero sí puedes decidir qué tan alto suena dentro de ti. Marco Aurelio, en medio de guerras, plagas y traiciones en el imperio más poderoso de su tiempo, escribió en sus meditaciones: la tranquilidad está en tu interior. No busques fuera lo que solo pueden hacer dentro. Y eso es lo que estás haciendo ahora, entrenando tu interior. Porque entrenar la mente no es repetir frases positivas ni fingir que todo está bien. Entrenar la mente es observar tus pensamientos como si fueras un espectador. Es darte cuenta de que no eres tus emociones. Es aprender a quedarte en silencio mientras tu impulso grita. Es elegir responder con intención en lugar de reaccionar con hábito. Recuerda esto: cada vez que reaccionas automáticamente, estás cediendo tu poder. Estás entregando tu mente al caos. Pero cuando eliges tu respuesta, recuperas ese poder. No importa lo que haya hecho el otro. No importa cuán grande fue la ofensa. Si tú mantienes tu centro, nadie puede sacarte de ahí. El caos siempre va a estar. No puedes eliminarlo. Pero puedes desarrollar una mente tan sólida, tan entrenada, que ese caos rebote contra tu calma. Como el mar que golpea una roca y no logra moverla. Ese es el objetivo: ser roca, no ola. Así que, cada vez que sientas que la tormenta vuelve, recuerda esta práctica estoica. Pregunta: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Esto no es debilidad. Esto es fuerza profunda. Es la fuerza de quien domina su mente cuando el mundo no da tregua. Es la fuerza de quien ha aprendido que el verdadero caos no está afuera, sino dentro de uno mismo. Y si puedes calmar eso, si puedes ser tu propio refugio, entonces nada podrá romperte del todo. La mayoría de las personas vive bajo una tiranía silenciosa, la tiranía de sus impulsos. Reaccionan por inercia, como si cada emoción fuera una orden y cada pensamiento una verdad. Pero, ¿y si te dijera que no todo lo que sientes es cierto? ¿Que no todo lo que piensas es válido? Entrenar tu mente es aprender a cuestionar tu mundo interior antes de entregarte a él. La mente sin entrenamiento es como un caballo salvaje. Corre sin rumbo, se asusta fácilmente, huye de lo incómodo y persigue lo inmediato. El estoicismo propone una transformación radical: convertir esa mente salvaje en un instrumento de claridad. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo. De poner espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es todo. Ese espacio es donde nace la libertad. Piensa en la última vez que dijiste algo de lo que luego te arrepentiste. O en esa vez que actuaste con rabia y terminaste agravando la situación. O cuando tomaste una decisión impulsiva por miedo, por ansiedad, por querer controlar lo que no se podía. En todos esos casos, la emoción habló más fuerte que la razón. Y eso es normal, si no has entrenado tu mente. Pero tú no estás aquí para seguir repitiendo los mismos errores. Estás aquí para hacer un corte. Para romper el ciclo. Para elegir otra forma de estar en el mundo. El estoicismo nos da una herramienta poderosa para hacerlo: la reflexión anticipada. Se trata de imaginar con anticipación los escenarios difíciles a los que podrías enfrentarte y decidir cómo responderás. Es una práctica que Marco Aurelio usaba cada mañana. Se decía a sí mismo: hoy encontraré personas egoístas, envidiosas, agresivas, pero no me afectarán, porque no ignoran el bien. Él no se despertaba esperando que el mundo fuera perfecto. Se preparaba para lidiar con su imperfección con calma. Y eso le daba una ventaja inmensa. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? Mientras el resto del mundo se deja llevar por las olas del momento, tú estás construyendo un ancla. Estás preparando tu mente para actuar con virtud, incluso en medio del caos.
No para parecer fuerte, sino para serlo. No para impresionar a otros, sino para respetarte a ti mismo. Porque al final del día, lo que más desgasta no es lo que pasa fuera, sino lo que pasa dentro. Lo que más drena tu energía no es el tráfico, ni tu jefe, ni tu pareja, ni tus errores. Lo que más te cansa es tu diálogo interno. Esa conversación constante donde te atacas, te exiges, te reprochas, te asustas. Entrenar la mente es empezar a hablarte de otra forma. Es sustituir la crítica por la comprensión, la queja por la acción, el impulso por la intención. Epicteto decía, nadie te hace daño sin tu consentimiento. Esta frase no se refiere a que debas tolerar abusos o injusticias, sino a que tú decides qué tanto poder le das al daño. Tú decides si te define o te transforma, si te encadena o te impulsa. ¿Perdiste algo importante? ¿Alguien te falló? ¿Las cosas no salieron como querías? ¿La vida fue injusta contigo? Tal vez. Pero ahora tienes dos caminos, reaccionar y seguir alimentando el caos, o tomar ese dolor, mirarlo a los ojos, y usarlo como combustible para convertirte en alguien más fuerte. No más víctima. No más excusas. No más así soy yo. Ahora eres alguien que elige su actitud. Ahora eres alguien que pone intención donde antes ponía reactividad. Ahora eres alguien que respira, piensa, espera y luego actúa. Hay un momento crítico en todo proceso emocional que casi nadie reconoce. Ese microsegundo entre lo que pasa y lo que haces. Ese espacio diminuto entre lo que alguien dice y tu reacción. Entre la mala noticia y tu pensamiento. Ese microinstante es el campo de batalla más importante de tu vida. Y es ahí donde se define si eres dueño de ti, o esclavo de tus emociones. El estoicismo te entrena para conquistar ese momento. No con fuerza bruta, ni con represión, sino con observación y presencia. El objetivo no es dejar de sentir, sino entender lo que estás sintiendo antes de actuar. Porque lo que realmente daña no es lo que sientes, sino lo que haces dominado por eso que sientes. La mayoría de las personas responde desde la urgencia del dolor, el orgullo o el miedo. Gritan, atacan, escapan o se hunden. Y aunque parece que están reaccionando, en realidad están repitiendo patrones inconscientes que les impiden crecer. Tú estás aquí para hacer otra cosa. Tú estás aquí para romper ese patrón. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía el poder de destruir a cualquiera con una palabra. Pero prefería sentarse a escribir en silencio, reflexionar sobre sus emociones, y elegir la respuesta que más se alineara con su naturaleza virtuosa. ¿Por qué? Porque sabía que su paz no dependía de los demás, sino de su capacidad de gobernarse a sí mismo. En uno de sus pasajes más famosos, escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, lo que parece un obstáculo no viene a detenerte, viene a entrenarte. Viene a mostrarte hasta qué punto puedes mantener la mente clara cuando todo lo demás se oscurece. Esto no significa resignación. No significa quedarte pasivo. Significa elegir cuándo actuar, cómo actuar y desde dónde actuar. Y eso se logra cultivando algo que el estoicismo considera fundamental, el autoconocimiento. Conocerte a ti mismo no es repetir frases bonitas frente al espejo. Es observar tus sombras con honestidad brutal. Es aceptar que a veces te domina el orgullo, que a veces te gana la inseguridad, que a veces el miedo te paraliza, y aún así, comprometerte a no dejarte arrastrar por eso. Es fácil culpar a los demás. Es cómodo decir que el mundo está mal, que la gente no entiende, que la vida es injusta. Pero nada cambia desde ahí. Lo que cambia las cosas es mirarte y decir, aunque todo arda, yo no me voy a quemar por dentro. Eso es entrenar tu mente. Eso es convertirte en alguien confiable para ti mismo. La calma no es ausencia de caos. Es presencia en medio del caos. Es la habilidad de ver las cosas como son sin deformarlas con tus expectativas. Es la capacidad de sentir sin ser esclavo de lo que sientes. Es la fuerza de actuar desde la virtud, no desde la reactividad. ¿Y sabes qué pasa cuando entrenas así tu mente? Los problemas siguen apareciendo, pero ya no te destruyen. Las personas te siguen fallando, pero ya no te defines por eso. El mundo sigue siendo impredecible, pero tú te vuelves inquebrantable. Te vuelves como una montaña en medio de la tormenta. El viento sopla, la lluvia cae, los rayos golpean,
pero tú permaneces. No por soberbia, no por indiferencia, sino porque has entendido que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernarte a ti mismo. Y esa es la meta del estoicismo práctico, no crear una coraza que te aísle, sino una fortaleza interna que te sostenga. Porque al final, lo que te va a salvar no es lo que sabes, ni lo que aparentas. Lo que te va a salvar es cómo respondes cuando el caos llega. No subestimes el poder de lo invisible, porque aquello que no se ve, tus pensamientos, tu diálogo interno, tus hábitos mentales, es lo que está moldeando tu realidad día tras día. No lo que sucede afuera. No las palabras de los demás. No el caos del mundo. Lo que realmente construye o destruye tu vida, es lo que haces con lo que piensas. ¿Te has detenido a observar cómo nace una reacción? Todo comienza con una evaluación interna, casi automática. Alguien te mira mal, te interrumpe o te ignora. Y tu mente, entrenada por años de hábitos emocionales, reacciona. Esto es una falta de respeto. No me valoran. Siempre me pasa. Y antes de que puedas siquiera pensar con claridad, ya estás molesto. Ya estás defendiendo tu ego. Ya estás preso del impulso. La filosofía estoica propone romper ese automatismo. ¿Cómo? Reprogramando ese espacio entre estímulo y reacción. Instalando una pausa consciente. Haciendo una pregunta que corta el circuito del sufrimiento. ¿Esto depende de mí? Esa simple pregunta puede cambiar el rumbo de una vida. Porque si la respuesta es no, si no depende de ti lo que alguien dijo, hizo o pensó, entonces no tiene sentido gastar tu energía emocional en eso. No tiene lógica arruinar tu día por algo que está fuera de tu control. No tiene virtud permitir que lo externo dicte tu mundo interno. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo dijo con una claridad brutal. Algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. Esa es la base de todo. Esa distinción lo cambia todo. Tu actitud, tus juicios, tus decisiones, tu esfuerzo, eso es tuyo. El clima, la muerte, las palabras de otros, el paso del tiempo, eso no es tuyo. La libertad verdadera comienza cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar, y comienzas a invertir toda tu fuerza en lo que sí está en tus manos, tu mente, tus acciones, tu carácter. Imagina ahora un momento de tu vida en el que reaccionaste con furia, ansiedad o tristeza profunda. Tal vez fue una traición, una injusticia o una pérdida. Ahora mira ese momento con los ojos del estoico. ¿Qué parte de ese dolor fue inevitable, y qué parte fue aumentada por tu resistencia? Mucho del sufrimiento humano no viene de la realidad, sino de la expectativa de que las cosas debían ser diferentes. Pero la vida no responde a nuestros deseos. Responde a sus propias leyes. Y resistirse a eso es como gritarle al mar para que deje de tener olas. Entonces, ¿nos volvemos fríos, indiferentes, apáticos? No. Nos volvemos sabios. Sentimos, pero no nos hundimos. Amamos, pero no nos aferramos. Actuamos, pero no imponemos. Y cuando el dolor llega, porque llegará, lo recibimos como una parte inevitable del viaje. No como un castigo, sino como un maestro. Porque el estoico no busca una vida sin dolor, sino una vida sin esclavitud mental. Y eso se construye día a día, pensamiento a pensamiento, pausa a pausa. Mira a tu alrededor, la mayoría está atrapada en guerras invisibles. Discuten con el pasado. Se anticipan con miedo al futuro. Pelean con lo que no pueden controlar. Esa es la causa raíz del caos emocional. Tú estás aprendiendo a salir de esa rueda. A reconocer que tu paz no necesita permiso. Que puedes estar en medio del caos, y aún así no reaccionar desde la desesperación. Eso es fuerza verdadera. Eso es entrenamiento mental. Eso es filosofía vivida. Y mientras más practiques esa pausa, esa respiración antes de actuar, esa observación antes de hablar, más te convertirás en alguien que camina con firmeza, incluso cuando todo se tambalea. Al final del día, el mundo seguirá siendo incierto. Pero tu mente no tiene que serlo. Y ahí, en esa diferencia, está tu libertad. La paz no se encuentra. Se construye. Bloque a bloque, pensamiento a pensamiento, reacción por reacción contenida. Muchas personas dicen, quiero paz, como si fuera algo que está afuera,
esperándolos al final de un camino espiritual, o escondido en un lugar sin problemas. Pero la paz verdadera no depende de un lugar ni de que el mundo esté en orden. Depende de tu relación con lo que sucede. Imagina esto, estás caminando por una calle en silencio. De pronto, alguien te grita desde un auto. ¿Qué haces? ¿Te alteras? ¿Gritas de vuelta? ¿Te lo tomas como algo personal? La mayoría lo hace. Pero un estoico, no. Porque el estoico entiende que cada estímulo es una oportunidad de entrenamiento. Cada situación tensa es una especie de gimnasio invisible. Y cada vez que eliges la calma, estás fortaleciendo tu músculo interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el que se enoja con algo que no puede evitar, es como un hombre que se irrita porque su sombra lo sigue. La vida está llena de sombras, de situaciones molestas, personas difíciles, eventos inesperados. Pretender que eso no suceda es infantil. Pero convertirte en alguien que no se derrumba con cada sombra, con cada contratiempo, eso es madurez. Eso es entrenamiento estoico. Y atención, esto no significa que no sientas. No se trata de apagar tus emociones. Se trata de no dejar que ellas gobiernen tu destino. El dolor llega. El miedo aparece. La tristeza golpea. Todo eso es humano. Pero tú no estás obligado a reaccionar automáticamente a todo lo que sientes. Ahí está tu poder. Una emoción no es una orden. Es un mensaje. Y tu trabajo es escuchar ese mensaje, pero no dejar que conduzca el vehículo de tu vida. La mente entrenada actúa con intención, no por impulso. Y para eso, el estoico practica algo fundamental, el desapego. Pero el desapego no es indiferencia. Es una forma profunda de sabiduría que te permite observar el mundo, amar, vivir, comprometerte, pero sin aferrarte a nada como si fuera eterno. Porque nada lo es. Tus logros, tus bienes, tus relaciones, incluso tu cuerpo, todo eso es prestado. Y cuanto antes aceptes esa verdad, menos sufrirás cuando el mundo decida devolvérselo al destino. Piénsalo así, si caminas por la vida pensando que cada cosa te pertenece, que esa persona siempre debe estar contigo, que esa situación no debe cambiar, que ese éxito no puede fallar, estás firmando un contrato con el sufrimiento. Pero si caminas sabiendo que todo es transitorio, que todo puede irse, entonces valoras lo que tienes, sin esclavizarte con ello. Entonces amas de forma más limpia. Entonces dejas que las cosas sean, en lugar de tratar de controlarlas a toda costa. Y cuando llega el caos, porque llega, siempre llega, tú estás listo. Porque no estás reaccionando desde la carencia, sino desde la elección. No estás esperando que todo salga perfecto, estás preparado para actuar bien incluso cuando todo va mal. Ahí está la diferencia. No se trata de escapar del caos, sino de aprender a moverte en él con dignidad, con serenidad, con una mente entrenada para resistir sin endurecerse. Recuerda esto. Tu mente es un campo de batalla. Y cada pensamiento que eliges cultivar es una victoria o una rendición. Puedes alimentar la queja o alimentar la gratitud. Puedes reaccionar por impulso o responder con sabiduría. Puedes seguir al mundo o guiarte por tus valores internos. La pregunta es, ¿qué estás entrenando cada día? Porque no es que algunos nazcan más fuertes que otros. Es que algunos practican mejor. Y tú, si estás viendo esto, si estás escuchando estas palabras, es porque estás eligiendo la práctica consciente. Estás cansado del ruido, de las respuestas automáticas, de vivir en modo reacción. Y eso te hace diferente. Eso te hace más libre. Hay un concepto poderoso que atraviesa toda la filosofía estoica: la dicotomía del control. Epicteto lo planteó con brutal claridad. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Parece una frase simple, pero contiene un mapa completo para vivir con menos sufrimiento. Pregúntate, ¿qué me está angustiando hoy? ¿Qué me quita la paz? Una discusión, un fracaso, un rechazo, una mala noticia, un problema que no puedo controlar. Ahora míralo bien, ¿cuánto de eso depende realmente de ti? La mayoría de las veces, nos agotamos emocionalmente porque intentamos controlar lo incontrolable. Cambiar a otros. Modificar el pasado. Adelantarnos al futuro. Evitar que las cosas cambien. Y en ese intento, perdemos el control de lo único que sí está en nuestras manos: nuestra actitud.
La mente estoica no niega la realidad. No escapa del dolor. Lo enfrenta. Lo observa. Luego decide. Esto no depende de mí. No gastaré más energía allí. Esto sí depende de mí. Aquí actuaré con firmeza y claridad. Esa división entre lo que puedes y no puedes controlar es lo que separa la ansiedad de la serenidad, la confusión de la lucidez. Imagina que estás en medio de una tormenta en alta mar. No puedes detener el viento, ni las olas, ni el trueno. Pero puedes aferrarte al timón. Puedes ajustar las velas. Puedes mantener la calma para no hundirte. El caos no es el problema. El problema es olvidarte de que tú aún puedes elegir cómo responder. Y ojo, porque a veces incluso lo que parece estar en nuestro control, no lo está del todo. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti. No puedes garantizar resultados, ni prometer que tus planes saldrán tal como esperas. Pero si puedes ser honesto, actuar con integridad, dar lo mejor de ti, y aceptar los resultados sin apego. Ese desapego no es frialdad. Es fuerza. Vivir estoicamente no significa ser indiferente. Significa que ya no permites que tu bienestar emocional dependa de las decisiones ajenas, de los aplausos del mundo, o de que todo vaya como debería. ¿Y sabes qué es lo más valioso de esta mentalidad? Que te devuelve el poder. En vez de ser una hoja al viento, te conviertes en el marinero que domina su propia nave. Tal vez no puedes cambiar las circunstancias, pero puedes entrenarte para no reaccionar con desesperación. Puedes ver el problema sin que el problema te consuma. Puedes estar en medio del caos y seguir tomando decisiones conscientes. Puedes sentir el impacto y aún así no romperte. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de gente que reacciona sin pensar. Gritan cuando se sienten heridos. Atacan cuando se sienten inseguros. Destruyen relaciones, abandonan proyectos, se rinden demasiado pronto. Todo por no saber detenerse, observar y responder con calma. Tú puedes elegir un camino diferente. Puedes hacer de tu mente un espacio sagrado. Un lugar donde no entra cualquier cosa. Donde los pensamientos pasan por filtros. Donde las emociones son procesadas antes de actuar. Y claro, no es fácil. La reactividad es adictiva. Te hace sentir que estás haciendo algo, aunque muchas veces estás empeorando todo. Por eso el estoicismo es una práctica. No basta con leerlo o entenderlo. Hay que vivirlo. ¿Te insultaron? Respira. ¿Te decepcionaron? Observa. ¿Te empujaron al límite? Decide desde tu centro, no desde tu rabia. El caos seguirá existiendo. El dolor no se irá. Pero tu relación con ellos puede transformarse por completo. Puedes vivir como alguien que ha entrenado su mente. Como alguien que no necesita controlar el mundo, porque ya aprendió a controlarse a sí mismo. Y esa es la mayor victoria. Porque mientras los demás viven atrapados en sus impulsos, tú te conviertes en alguien confiable, sereno, fuerte por dentro. No para aparentar, sino para vivir mejor. Porque al final del día, la vida no se trata de lo que pasa. Se trata de cómo decides responder. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es esta. Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Y esa diferencia no se juega en los grandes eventos de la vida, sino en los detalles. En cómo interpretas lo que te pasa. En cómo conversas contigo mismo. En qué pensamientos decides alimentar y cuáles aprendes a soltar. Imagina lo siguiente. Dos personas pierden su trabajo el mismo día. Una se hunde en la desesperación, se dice a sí misma que no vale nada, que todo está perdido, que su vida no tiene rumbo. La otra, aunque también siente el golpe, lo toma como una oportunidad. Reflexiona, se reorganiza y busca la manera de avanzar. La diferencia entre ambas no está en lo que sucedió. Está en lo que hicieron con lo que sucedió. Está en la mente. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió: «La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Esa frase encierra un poder que la mayoría ignora. Porque todos sufrimos, todos enfrentamos momentos de caos, todos perdemos cosas. Pero no todos rumiamos, magnificamos o nos destruimos internamente al vivirlo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque nadie nos enseñó a entrenar la mente. Nos educaron para acumular datos,
no para gobernar nuestros pensamientos. Nos hablaron de tener éxito afuera, pero no de tener equilibrio adentro. El estoicismo viene a enseñarte eso. Que puedes observar tus pensamientos sin obedecerlos. Que puedes tener una emoción intensa y no convertirla en una reacción impulsiva. Que puedes vivir una tormenta interna y aún así actuar con claridad. Pero para eso, necesitas práctica. Empieza así. Cada vez que te sorprendas pensando en algo negativo, pregúntate, ¿este pensamiento me ayuda o me daña? ¿Es verdad o solo una historia que me estoy contando? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy anticipando problemas que no han pasado? Luego, decide, ¿sigo alimentando esta narrativa o la reemplazo por algo más útil, más realista, más sano? Esa pequeña pausa puede cambiar el rumbo de un día. Y muchas pausas así pueden cambiar el rumbo de tu vida. Porque entrenar la mente no es hacerla positiva a la fuerza. No es negar el dolor ni repetir frases vacías. Es cultivar la capacidad de mirar con objetividad, de soltar lo innecesario, de no reaccionar automáticamente. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Y ese es un principio que puedes aplicar cada día. Cuando algo te irrita, cuando alguien te decepciona, cuando te invade la inseguridad o el miedo, obsérvalo, cuestiónalo, respóndete con inteligencia. No dejes que cualquier pensamiento dirija tu comportamiento. No permitas que las emociones sean jefes, que decidan tu destino sin consultar a tu razón. La verdadera libertad no está afuera. Está en tu capacidad de dominar tu mundo interior. De ser el arquitecto de tu mente, en lugar de su prisionero. Muchos pasan la vida entera reaccionando a todo. Gritan cuando algo no les gusta. Culpan al otro por su infelicidad. Rompen relaciones, abandonan sueños, se hunden en el caos, porque nunca aprendieron a detenerse, respirar, observarse. Tú puedes elegir algo distinto. Puedes construir una mente más fuerte, más clara, más serena. No para eliminar el dolor, sino para no ser esclavo de él. No para controlar todo, sino para no dejar que lo incontrolable te destruya. Y ese entrenamiento no tiene fin. Es diario. Cada pensamiento que eliges soltar, cada impulso que eliges calmar, cada emoción que decides procesar, te vuelve más fuerte. Porque el verdadero estoicismo no se predica, se vive. Se nota en tu manera de mirar el mundo. En tu silencio cuando otros gritan. En tu templanza cuando todo parece desmoronarse. Y en esa práctica constante, descubres algo esencial. Que el mayor poder del ser humano no está en cambiar lo que le pasa, sino en cambiar cómo lo vive. Hay un momento en la vida donde todo parece colapsar. Una discusión familiar. Un problema económico inesperado. Una traición, una pérdida, una noticia que rompe tu rutina en 1000 pedazos. Y justo ahí, en medio del caos, se revela la verdad más incómoda. No controlamos casi nada. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a ese caos. Ahí está el núcleo del estoicismo. No es una filosofía fría que reprime sentimientos. Es una práctica viva que te entrena para no ser arrastrado por ellos. Epicteto, esclavo y filósofo, lo entendió con claridad. No eligió su condición social. No eligió los abusos ni la humillación. Pero eligió cómo pensar, cómo responder, cómo construirse a sí mismo desde dentro. Hoy, aunque no seamos esclavos en sentido literal, vivimos prisioneros de otras cadenas. Del estrés, de la necesidad de aprobación, de los impulsos que nos dominan cuando no sabemos respirar y esperar, del miedo al qué dirán, de la costumbre de reaccionar sin pensar. ¿Quieres salir de ese círculo? Entonces empieza a entrenar una habilidad olvidada, la pausa consciente. Es simple, pero poderosa. Antes de responder con rabia, pausa. Antes de asumir lo peor, pausa. Antes de hundirte en la ansiedad, pausa. Y en esa pausa, observa. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué historia te estás contando? ¿Estás interpretando o estás viendo las cosas tal como son? Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y eso tienes el poder de revocar en cualquier momento.
Este es uno de los secretos mejor guardados del estoicismo. Tu interpretación es el primer filtro de tu experiencia. Cambia el filtro, cambia la experiencia. Por eso, el entrenamiento mental estoico no busca anestesiarte. Busca que te vuelvas lúcido, que aprendas a mirar de frente sin dramatizar, a discernir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar, a actuar con sabiduría y no con impulsividad. Y eso se entrena todos los días. Cuando alguien te critica, cuando algo sale mal, cuando tus expectativas no se cumplen. En esos momentos, la mayoría reacciona, se queja, ataca, se encierra. El estoico, en cambio, observa, reconoce la emoción, pero no le da el volante. Siente el golpe, pero no se arrodilla ante él. Y esa diferencia, aunque sutil, transforma una vida. Porque no se trata de fingir fortaleza. Se trata de construirla desde la raíz. De cultivar un diálogo interno que no sea violento, ni exigente, ni fatalista, sino sereno, lúcido, firme. ¿Y cómo se logra? Con práctica diaria. Escribiendo tus pensamientos y emociones, para conocerte mejor. Meditando brevemente cada mañana, para centrarte. Haciendo una revisión al final del día, preguntándote, ¿dónde reaccioné sin pensar? ¿Dónde actué con sabiduría? Y sobre todo, recordando esto, la mente no es un enemigo a vencer. Es una herramienta que puedes afilar. Si la dejas sola, se volverá caótica. Si la entrenas, se volverá tu mayor aliada. Cuando aprendes a no reaccionar de inmediato, ganas tiempo. Y con ese tiempo, eliges mejor. Y con cada elección, te fortaleces. Así se construye un alma firme en medio de un mundo inestable. No con grandes discursos, sino con pequeños actos de conciencia sostenidos día tras día. Y esa firmeza, que al principio parece difícil, se vuelve un refugio. Un lugar interno al que puedes volver cada vez que el caos te visite. No para huir del mundo, sino para responderle con templanza. Recuerda, no tienes que controlar todo. Solo necesitas aprender a no dejarte arrastrar por lo que no puedes controlar. Esa es la verdadera libertad que enseña el estoicismo. El poder de la repetición silenciosa. Uno de los pilares más subestimados del entrenamiento mental es la repetición. No la repetición vacía, no el automatismo que nos vuelve máquinas, sino la repetición consciente, deliberada, una especie de oración interna que moldea lentamente el carácter. Los estoicos sabían que la virtud no nace de una inspiración momentánea, sino de un hábito. Y los hábitos se forjan en los detalles, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Marco Aurelio escribía sus pensamientos todos los días. No para los demás, no para la fama, sino para recordarse a sí mismo cómo debía actuar, cómo debía pensar, cómo debía vivir. Era su forma de anclar su mente, de no olvidar su propósito, de recordarse que él no era emperador antes que ser humano. Hoy, tú no necesitas una toga ni un imperio, pero necesitas lo mismo, un espacio interno donde repasar tu filosofía de vida. Porque si no lo haces, el mundo te dará una. Y probablemente no será una buena. ¿Cuántas veces te repites mentalmente frases como "No puedo con esto"? Siempre me pasa lo mismo. ¿La vida es injusta? Esas frases, repetidas sin pausa, no describen la realidad. La crean. Epicteto decía que no nos afectan las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas. Entonces, ¿qué opinas tú de tus caídas? ¿De tus errores? ¿De tu dolor? ¿Crees que eres una víctima? ¿O crees que eres un aprendiz en medio de un proceso? Tu respuesta no solo cambia tu actitud, cambia tu vida. Por eso, el entrenamiento mental empieza con la vigilancia del diálogo interno. Ese susurro que te acompaña todo el día y que, sin que lo notes, define tu ánimo, tu confianza, tus decisiones. La propuesta estoica es clara. Educa tu voz interna. Hazla tu aliada. Y para lograrlo, necesitas repetir ciertas verdades hasta que calen en los huesos. No todo depende de mí, pero mi actitud sí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Nadie puede quitarme la libertad de responder con dignidad. Puedo fallar y aún así merecer respeto. No necesito que todo esté bien para estar en paz. Estas frases,
repetidas cada mañana o cuando la tormenta se avecina, no son eslóganes vacíos. Son recordatorios. Son anclas. Son semillas de una mente lúcida y serena. Pero el poder de la repetición no está solo en las frases. Está en los actos. Cuando decides no contestar con enojo. Cuando eliges escuchar en vez de gritar. Cuando respiras hondo en vez de reaccionar. Cuando te sientas contigo mismo a entender qué sientes antes de descargarlo en otro. Cada uno de esos gestos es una forma de repetición estoica. Una afirmación práctica de tu filosofía. Un ladrillo más en la construcción de tu carácter. Y como todo entrenamiento, habrá días en los que falles. En los que reacciones mal. En los que te duela el ego, te gane la ansiedad o sientas que no estás avanzando. Esos días no son el final. Son parte del proceso. El error también enseña. Y el verdadero progreso no se mide en perfección, sino en consciencia. ¿Fallaste? Bien. Obsérvalo. Aprende. Ajusta. Y vuelve a empezar. Esa repetición, ese volver con humildad a lo que sabes que te hace bien, es lo que transforma una filosofía en una forma de vida. No necesitas memorizar libros. No necesitas parecer sabio. Solo necesitas practicar una y otra vez, con intención, con honestidad, con compasión. La mente no se entrena en la teoría. Se entrena en la rutina. En la manera en que vives tus mañanas. En cómo atraviesas tus discusiones. En la forma en que te tratas cuando te equivocas. Y si decides comprometerte con esa práctica, verás que algo profundo cambia. Ya no reaccionas como antes. No porque te reprimas, sino porque has aprendido a elegir. Y esa elección, silenciosa y firme, es tu verdadero poder. El arte de dominar la pausa. Hay una pequeña fracción de segundo entre lo que ocurre y cómo reaccionas. Esa pausa, ese breve espacio, ahí reside tu libertad. Ahí comienza tu poder. Los estoicos lo sabían. Y lo practicaban. No se trataba de reprimir las emociones, sino de ganar tiempo antes de entregarse a ellas. Ese instante, ese margen, puede parecer insignificante, pero en realidad es la puerta a la sabiduría. Piensa en las veces que respondiste de forma impulsiva. Una palabra hiriente. Un gesto desmedido. Una decisión apresurada. ¿Te sentiste más libre después? ¿Más fuerte? ¿Más en paz? Probablemente no. Lo que sentiste fue una descarga. Y luego, quizás, culpa, vergüenza, arrepentimiento. Porque cuando reaccionamos sin pausa, no actuamos. Simplemente disparamos. El entrenamiento mental que propone el estoicismo consiste en cultivar ese intervalo. Alargarlo. Respirar en él. Convertirlo en un espacio consciente, donde puedas elegir tu respuesta. Epicteto decía, no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Pero para poder cuestionar esa opinión, primero hay que reconocerla. Y para reconocerla, necesitas detenerte. No mucho. Solo un momento. Un segundo de lucidez antes del torbellino. En ese segundo, puedes hacerte una pregunta. ¿Qué depende de mí ahora? Esa simple pregunta cambia todo. Porque cuando te la haces, rediriges tu mente. Te liberas de la urgencia de controlar lo incontrolable. Y te enfocas en lo que realmente puedes tocar. Tus pensamientos, tu conducta, tu enfoque. No es magia. Es disciplina. Requiere práctica. Y no se logra solo leyendo. Se logra en la experiencia. Cuando tu pareja dice algo hiriente y eliges no responder igual. Cuando el tráfico está colapsado y decides escuchar música en lugar de maldecir. Cuando alguien te critica y tú analizas si hay algo que aprender en vez de defenderte a ciegas. Cuando el miedo aparece y en lugar de dejarte llevar, lo observas y lo aceptas. Cada una de esas situaciones es un campo de entrenamiento. Y tú, si eres honesto contigo mismo, sabes cuántas veces lo logras. Y cuántas veces no. Pero no se trata de lograrlo siempre. Se trata de volver a intentarlo. Cada día. Cada ocasión. La pausa se fortalece como un músculo. Cuanto más la usas, más clara se vuelve. Y cuando se convierte en hábito, tu mundo interno deja de ser reactivo y empieza a ser reflexivo.
Eso no significa que te conviertas en una persona fría o distante. Significa que eliges, que no eres arrastrado por tus emociones, sino guiado por tu conciencia. Porque la conciencia no grita, susurra, pero solo puedes oírla en el silencio de la pausa. Y esa pausa no requiere que estés solo en una montaña. Puedes practicarla en medio del caos, en la oficina, en tu casa, en una discusión, en la fila del banco, en una pérdida, en un malentendido. Donde haya ruido, ahí puedes generar un instante de claridad. Y ese instante no solo cambia tu reacción, cambia tu destino. El estoicismo no busca hacerte invulnerable. Busca darte herramientas para vivir mejor. Y entre todas, la pausa es una de las más poderosas. No es pasividad, es maestría. No es resignación, es sabiduría. No es debilidad, es la fuerza de quien ya no necesita demostrar nada. Cuando entrenas tu mente para no reaccionar de inmediato, te conviertes en alguien menos manipulable, menos vulnerable al entorno, más centrado, más libre. Y esa libertad no depende de tener una vida perfecta. Depende de tu capacidad de elegir cómo vivirla. En última instancia, no puedes controlar todo lo que te pasa, pero puedes controlar cómo te posicionas frente a ello. Y eso, aunque parezca poco, es lo que determina tu paz. El carácter se forja en las tormentas. Nadie cultiva fortaleza en la comodidad. La mente se fortalece igual que el cuerpo, con peso, con resistencia, con presión. ¿Quieres entrenar tu mente? No busques momentos tranquilos. Aprende a encontrar tu centro en medio del desorden. Los estoicos no escapaban del mundo. Vivían en él. Y allí, entre guerras, traiciones, pobreza, enfermedad, pérdidas y humillaciones, construyeron templos interiores. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía poder absoluto. Pero también, enemigos en cada rincón. Pérdidas familiares. Dolores físicos. Presiones políticas. Y aún así, escribía cada noche para recordarse a sí mismo que debía ser justo, firme, amable y disciplinado. Él no escribía para el mundo. Escribía para no olvidar. Porque sabía que, aun siendo emperador, el mayor imperio era su mente. El carácter no se hereda. No se compra. No se improvisa. El carácter se construye. Se cincela. Y cada reacción que eliges con conciencia es un ladrillo en ese edificio invisible. No necesitas que todo esté bien para estar en paz. Lo que necesitas es la voluntad de no romperte cuando las cosas se rompen. A veces no elegimos el dolor, ni las circunstancias, ni la pérdida, ni el conflicto, pero siempre elegimos si ese dolor nos hunde o nos moldea. Puedes tomar tus heridas como excusas o como herramientas. Puedes usar la traición como justificación para volverte frío, o como impulso para volverte más sabio. Puedes dejar que la ansiedad te consuma, o dejar que te enseñe. La clave está en no quedarte en lo inmediato, sino en preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando este caos sobre mí? Ahí se empieza a transformar el dolor en poder. No se trata de romantizar el sufrimiento. Se trata de entender que, ya que existe, debe tener un propósito. Los estoicos no eran cínicos, tampoco fatalistas. Eran radicalmente realistas. Sabían que lo que está fuera de nuestro control no puede quitarnos la dignidad, la templanza ni la paz, a menos que nosotros se lo permitamos. El carácter estoico no es insensibilidad. Es tempel. Es elegir ser roca, no hoja. Es ser quien actúa, no quien reacciona. Y cuando el carácter se forma, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no eres el mismo. Vas a seguir enfrentando pérdidas, pero no vas a perderte a ti mismo en ellas. Vas a enfrentar caos, pero no te vas a disolver en él. Vas a sentir miedo, sí, pero ese miedo ya no va a dictarte quién eres ni cómo vives. Tu mente dejará de ser esclava de los estímulos y pasará a ser una herramienta, no un tirano. Porque cuando el carácter es fuerte, la mente no corre detrás de cada emoción. El mundo seguirá girando. Las personas seguirán fallando. Las crisis vendrán y se irán.
Pero tú, con carácter, podrás mantenerte. Y no es una utopía. Es una práctica. No necesitas nacer con dones especiales. Solo necesitas elegir, cada día, forjarte en la adversidad. Mira tu historia. Todo lo que te hirió. Todo lo que te desafió. Todo lo que quisiste evitar. Ahí están tus herramientas. Ahí están tus lecciones. Y si las usas bien, no solo serás fuerte. Serás invencible en lo que depende de ti. Porque una mente entrenada no es una mente sin dolor. Es una mente que, aunque sangra, no se rinde. Aunque duda, no se detiene. Aunque cae, se levanta. Siempre. El poder de responder en vez de reaccionar. Detente un momento. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Realmente fue la situación la que causó tu enojo, o fue tu interpretación? ¿Tu reacción fue una elección consciente, o un reflejo automático? La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. No pensamos antes de hablar. No observamos antes de actuar. No elegimos nuestras emociones, las padecemos. Y eso nos aleja de nuestra paz. El estoicismo no te dice, no sientas. Te dice, sé dueño de lo que sientes. Y, sobre todo, sé consciente de cómo respondes. Responder y reaccionar no son lo mismo. Reaccionar es un impulso. Responder es una decisión. Cuando reaccionas, entregas el control. Cuando respondes, lo recuperas. Imagina que alguien te insulta. Puedes explotar. Puedes defenderte con rabia. O puedes observar, respirar y entender que ese insulto dice más de esa persona que de ti. Ahí es donde empieza la libertad. Los estoicos practicaban esto cada día. Epicteto, nacido esclavo, decía, lo que te perturba no es lo que ocurre, sino tu juicio sobre ello. ¿Puedes controlar si alguien te ofende? No. ¿Puedes controlar cómo interpretas esa ofensa? Sí. Ahí está el secreto. No necesitas tener una vida perfecta. Necesitas tener una mente entrenada para no disolverse en cada provocación. Y no es fácil. Se necesita práctica. Una y otra vez. La próxima vez que sientas enojo, inseguridad, miedo, celos, frustración, no te niegues esas emociones. Obsérvalas. Pregúntate, ¿qué me quiere decir esto? ¿De dónde viene? ¿Quiero que esta emoción decida por mí? Porque si no pones pausa, tu impulso decidirá. Tu reacción decidirá. Tu hábito decidirá. Y vivirás repitiendo errores, destruyendo vínculos y alejándote de tu propósito. Ahora bien, entrenar la mente no significa volverte frío o indiferente. Significa tener suficiente espacio interno como para no responder desde la herida. Cuando reaccionas, hablas desde la parte rota. Cuando respondes, hablas desde la parte consciente. Y cuanto más entrenas esa parte, más poder tienes. Poder sobre ti mismo. Poder sobre tu historia. Poder sobre tu destino. El mundo no va a dejar de ser caótico. Pero tú puedes dejar de ser rehén del caos. Cada vez que eliges no responder con rabia, estás fortaleciéndote. Cada vez que no tomas decisiones en medio de una tormenta emocional, te estás transformando. El estoico no es alguien que no siente. Es alguien que no se deja arrastrar por lo que siente. Es alguien que escucha sus emociones, pero no las convierte en jefes. Y ese entrenamiento se da día a día, en las pequeñas cosas. Cuando alguien se te cruza en el tráfico. Cuando tu pareja dice algo hiriente. Cuando el plan no sale como querías. Cuando pierdes algo importante. Cuando estás cansado y el mundo no colabora. Ahí es donde decides si eres esclavo o dueño. Si reaccionas o respondes. Si gritas o comprendes. Si culpas o aprendes. Y no siempre lo harás bien. Pero si cada día das un paso más, tu mente empezará a obedecerte. Ya no te controlará el enojo, la ansiedad o la impulsividad. Tú tendrás el timón. Y cuando eso sucede, el mundo puede estar en llamas. Pero tú, dentro tuyo, serás fuego controlado. Calor, luz, dirección. Esa es la diferencia entre vivir dominado por los demás y vivir desde tu propio eje. La libertad más profunda no es política, ni económica, es mental.
Y solo se alcanza cuando aprendes a elegir tu respuesta en medio del caos. El entrenamiento silencioso, cómo fortalecer tu mente cuando nadie te ve. En el ruido del mundo moderno, es fácil confundir fortaleza con apariencia. Creemos que ser fuertes es levantar la voz, imponer presencia, ganar discusiones. Pero los estoicos sabían algo que muchos hoy han olvidado. La verdadera fortaleza se cultiva en silencio. No en una sala llena de aplausos, sino en ese momento íntimo en que te enfrentas a ti mismo. Cuando podrías ceder al impulso, y no lo haces. Entrenar la mente no es una hazaña que ocurre frente al público. Sucede cuando nadie te observa. Cuando podrías vengarte y eliges comprender. Cuando podrías dejarte llevar por la ansiedad y eliges respirar. Ese entrenamiento no tiene medallas, ni premios, ni felicitaciones. Pero es el que cambia tu vida para siempre. Los estoicos hablaban de la autoobservación constante. No para juzgarte, sino para conocerte. Para que, ante cualquier estímulo externo, sepas qué parte de ti quiere reaccionar. Y cuál parte quiere elegir con sabiduría. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, escribía cada noche para sí mismo. No para impresionar a nadie, sino para recordar que, aun con todo el poder en sus manos, él no era superior a sus impulsos. A menos que se entrenara día a día. En sus meditaciones, repite una y otra vez una idea central. No controlas lo que sucede, controlas cómo lo enfrentas. Y ese cómo se entrena cuando decides detenerte antes de responder. Cuando eliges hablar desde la serenidad. Cuando no alimentas el drama. La cultura actual te vende reactividad como autenticidad. Pero ser auténtico no significa gritar tu rabia. Significa actuar desde tus valores más altos, no desde tus heridas más viejas. Muchos creen que reaccionar con furia es señal de fuerza. Pero la verdadera fuerza está en quien puede sostener la calma sin convertirse en una estatua. En quien siente intensamente, pero no se desborda. En quien respeta sus emociones, pero no les entrega el volante. Cada vez que eliges detenerte un segundo antes de actuar, estás construyendo una mente más clara. Ese segundo es el espacio sagrado donde ocurre la transformación. Y lo mejor es que no necesitas nada externo para comenzar. Ni libros, ni cursos, ni retiros espirituales. Solo necesitas compromiso contigo, disciplina emocional y el deseo honesto de no ser esclavo de tu pasado. Cuando logras sostener tu centro frente al caos, algo cambia. Ya no te angustian tanto los errores ajenos. Ya no te descolocan tanto los imprevistos. Ya no necesitas tener razón en cada discusión. Porque comprendes que el verdadero poder no está en controlar el entorno, sino en controlarte a ti mismo frente a ese entorno. Y ese entrenamiento, silencioso, continuo y profundo, te convierte en una presencia distinta. Más liviana, más estable, más lúcida. Tu entorno puede seguir siendo caótico. Las noticias, la economía, las redes sociales, los conflictos familiares. Pero tú te conviertes en una roca en medio del río. No es que no te afecten las cosas. Es que eliges cómo te afectan. Es que decides dónde termina el caos y empieza tu serenidad. Los estoicos no fueron superhombres. Fueron personas comunes con una práctica constante. Con caídas, errores, contradicciones. Pero con un norte, no ser esclavos de lo que no pueden controlar. Y tú puedes comenzar ese camino ahora. Sin rituales complejos. Sin esperar el momento perfecto. Solo con una decisión. Hoy, voy a responder con conciencia. Quizás falles. Te enojes. Reacciones. Pero si al final del día te sientas contigo, como hacía Marco Aurelio, y te preguntas qué puedes hacer mejor mañana, estás caminando el mismo camino que caminaron los sabios. No es fácil, pero tampoco imposible. Entrenar tu mente es el acto más revolucionario que puedes hacer en una época que alimenta la distracción. Hazlo por ti. Hazlo por tu paz. Hazlo porque no viniste al mundo a ser un reflejo de lo que ocurre afuera, sino una expresión consciente de lo que ocurre dentro. ¿Eres realmente libre? Vivimos en una era que nos habla de libertad constantemente. Libertad de elegir, de expresarte, de moverte, de consumir.
Pero, ¿qué tan libre eres si no puedes manejar tus emociones más básicas? ¿Qué tan libre eres si una simple crítica te derrumba? Si un mensaje no respondido te altera. Si una palabra fuera de lugar te enciende como una mecha. Esa no es libertad. Es esclavitud emocional. Los estoicos entendían algo que hoy se nos escapa. La única libertad real es la libertad interior. Todo lo demás es circunstancial. Puedes tener libertad de movimiento y ser prisionero de tu ego. Puedes decir lo que quieras y vivir condicionado por la necesidad de aprobación. Puedes tener miles de opciones y estar paralizado por el miedo a equivocarte. ¿De qué sirve tener un mundo de oportunidades si no puedes mantener la calma ante la incertidumbre? La mente sin entrenamiento es como un caballo salvaje. Te arrastra, te sacude, te lanza al suelo. Solo cuando aprendes a montarlo con firmeza y claridad, descubres que ese caballo puede llevarte muy lejos. Epicteto, uno de los grandes pilares del estoicismo, lo dijo con crudeza y belleza. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo no significa reprimirte. No se trata de ahogar tus emociones ni esconder tus pensamientos. Se trata de darte cuenta de lo que ocurre en tu mente, antes de que tome el control por ti. Si alguien te grita y tú gritas de vuelta, no estás siendo tú. Estás siendo su reflejo. Estás reaccionando desde la herida, no desde la conciencia. Y eso te pone en las manos del otro. Tu poder está en interrumpir ese ciclo. En hacer una pausa. En respirar. En preguntarte, ¿esto que siento es mío o me lo está imponiendo esta situación? La pausa es el arma secreta del sabio. El espacio entre estímulo y reacción. Ese pequeño instante en el que puedes elegir cómo responder. Y con esa elección, moldear tu vida. Una persona reactiva vive a merced de los demás. Una persona consciente elige cada palabra como quien elige la semilla que quiere plantar. Y planta serenidad, entendimiento, paciencia. No porque sea débil, sino porque sabe que eso es lo que construye relaciones verdaderas. Eso es lo que sostiene la calma en medio de la tormenta. ¿Quieres ser libre? Entonces empieza a observar tus patrones. Esos momentos en que siempre reaccionas igual. Cuando te critican, cuando te ignoran, cuando te contradicen. Es ahí donde habita tu prisión. Y también tu oportunidad. La libertad no es un lugar al que llegas. Es una práctica constante. Una forma de habitarte a ti mismo. De no ser arrastrado por cada emoción que aparece. De no convertir tu estado interno en un reflejo de lo que ocurre afuera. El mundo siempre será caótico. Siempre habrá personas que no te entiendan. Noticias que te asusten. Situaciones que se escapen de tu control. Pero tu mente puede ser un templo. Un lugar al que solo entran los pensamientos que tú eliges albergar. Una fortaleza desde donde observar el caos sin dejarte arrastrar. Y si caes, si te enojas, si reaccionas, no es el fin del camino. Es parte del entrenamiento. Los sabios no son quienes nunca se alteran. Son quienes, al alterarse, se dan cuenta más rápido y regresan a su centro. Esa es la práctica estoica. Ese es el músculo que entrenas cada día. Cada vez que eliges no responder con violencia. Cada vez que transformas una reacción automática en una respuesta consciente. Ahí es donde se construye la verdadera libertad. Ahí es donde comienzas a vivir desde tu centro, no desde el ruido. Porque al final del día, no se trata de controlar el mundo. Se trata de no dejar que el mundo te controle a ti. Imagina este escenario. Estás en medio del caos. Tu mundo parece desmoronarse. Alguien te decepcionó. Un plan importante falló. Te rodean voces que gritan, juzgan, presionan. Y, sin embargo, tú estás ahí. Presente. No fingiendo que no duele. No negando lo que sucede. Pero en calma. ¿Sabes lo poderoso que es eso? Esa calma no es indiferencia. Es dominio. Es madurez emocional. Es la evidencia de que has trabajado en ti más de lo que el mundo puede imaginar. Porque cualquiera puede mantener la calma cuando todo va bien. Pero hacerlo cuando el mundo se desarma. Cuando te fallan. Cuando te empujan al límite. Eso es un acto revolucionario.
No se trata de construir una muralla para no sentir. Se trata de construir un templo interior para no colapsar. El estoicismo te invita a convertirte en ese templo. A dejar de correr detrás del control externo. Y empezar a ejercer el único poder real que tienes, el de gobernarte a ti mismo. Quizás no puedas evitar que alguien te grite. No puedas cambiar que el pasado te haya herido. No puedas controlar si mañana perderás algo o alguien. Pero sí puedes elegir cómo responder. Y en esa elección está tu grandeza. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho. Dice que hay una parte de ti que no quiere vivir en piloto automático. Que no se conforma con reaccionar como siempre. Que quiere más. Más claridad. Más equilibrio. Más poder sobre su mundo interior. Ese poder está disponible para ti. Pero requiere práctica. Requiere conciencia. Requiere honestidad. Y requiere que estés dispuesto a fallar, aprender y continuar. Una y otra vez. Así que si este contenido te habló, si alguna frase te hizo reflexionar, si alguna imagen resonó contigo, te invito a que sigas este camino con nosotros. Suscribirte a este canal no es solo apretar un botón. Es hacerte un compromiso silencioso contigo mismo. El de seguir aprendiendo. El de seguir creciendo. El de no ceder ante lo fácil. Y elegir lo profundo. Aquí encontrarás herramientas, reflexiones y compañía para esos días donde el ruido es demasiado fuerte. Para esas noches donde el caos interno no deja dormir. Y para esos momentos donde lo único que necesitas es volver a ti. Porque entrenar la mente no es un lujo. Es una necesidad. Y tú mereces tener esa paz, esa fuerza, esa claridad. Así que, si aún no lo hiciste, suscríbete. Activa las notificaciones. Deja un comentario contándome qué parte de este vídeo te tocó más. Y, sobre todo, no dejes de entrenar. Recuerda, el mundo no dejará de ser caótico, pero tú puedes dejar de ser esclavo de ese caos. Entrena tu mente. Practica la calma. Y empieza a vivir desde el centro, no desde la tormenta.